Ok, vamos a ver este ejemplo. Inicializamos con nuestra clase que se llama Interfase U, que lo vemos en la línea 3. Como vamos a usar el JOption Paint, bueno, ponemos el javax.swing, lo importamos. Nuestro método principal, sabemos que lo necesitamos para que el programa se ejecute. Y tenemos en nuestro método principal tres variables, cantidad y de tipo entero, tipo de cambio de tipo string. Ok. La línea 10 estamos creando un objeto que se llama proceso, el objeto, de tipo procesos. Es decir, de la clase procesos, estamos creando un objeto que se llama proceso. Recordemos que cuando creamos un objeto, con la palabra reservada new, se genera una copia de la clase procesos, que es esta. Es decir, se genera una copia de todo este código y se crea el objeto con el código de esa clase que le estamos indicando. Entonces aquí estamos creando un objeto que se llama proceso de tipo procesos. Por lo tanto, ya tenemos creado el objeto proceso. Luego tenemos un mensaje con JOption Paint Show Input Dialog. Dice, vas a insertar dólares, euros o pesos. ¿Qué quieres insertar? Lo que hace el programa es que cuenta el dinero de acuerdo al tipo de cambio que indiques. Bueno, dice, vas a insertar dólares, euros o pesos. Sabemos que el Show Input Dialog nos permite capturar, aparte de sacar el mensaje, pero capturamos en tipo string. Por lo tanto, si aquí le damos que vamos a capturar en pesos, escribimos la palabra pesos se va a almacenar en tipo de cambio, donde tipo de cambio es de tipo string, sin problema, porque el Show Input Dialog nos permite capturar strings. Luego de ahí tenemos otro Show Input Dialog que nos dice, dame la cantidad de billetes a insertar. Pero este Show Input Dialog lo estamos metiendo dentro de un integer parsing. Recordemos que el integer parsing nos va a convertir el string que le ponemos entre paréntesis, nos lo convierte a entero. ¿Y por qué sabemos que es un string lo que tenemos aquí adentro? Porque el Show Input Dialog nos permite capturar un string. Entonces, cuando le demos la cantidad de dinero, la va a capturar en string. Con integer parsing la convertimos a entero y ya convertida a entero la almacenamos en la variable cantidad. Entonces, tipo de cambio ya tiene un valor que es pesos, cantidad vamos a darle 2 nada más, ya tiene un 2. 2 billetes vamos a insertar. Luego de ahí, mandamos a traer al objeto proceso y al método cantidad. Es decir, pero fíjense, nos vamos al método cantidad, pero nos estamos llevando o le estamos enviando un valor. Nos vamos a ir a cantidad, pero le estamos enviando el valor cantidad. O sea, el 2 que capturamos aquí, se lo estamos enviando al método cantidad, lo que le llamamos el paso de parámetros. Le estamos mandando un 2 a través de la variable cantidad. Se va para cantidad porque estamos llamando al método cantidad. Aquí está el método cantidad. Aquí en no cantidad, cachamos ese 2 que le enviamos y recordemos que si yo estoy enviando un entero, aquí debo de poner que la variable en la que lo voy a cachar, pues debe ser un entero. Debe coincidir el tipo de dato. Entonces cachamos el 2 aquí, entramos al método cantidad, que es todo este, y observemos lo que está pasando acá. Aquí en cantidad estamos creando un objeto. Recordemos que la palabra reservada new es para crear objetos. Estamos creando un objeto de qué tipo. Bueno, el objeto se va a llamar obj caja. A diferencia de los otros ejercicios, observemos que aquí del lado izquierdo no estamos poniendo de qué tipo va a ser nuestro objeto. ¿Por qué? Porque ya lo pusimos en la línea 4. Es otra forma de declarar un objeto para crearlo. Aquí estamos diciendo que vamos a crear un objeto obj caja de tipo caja, pero todavía no lo creamos, nada más indicamos de qué tipo va a ser. Y ya en la línea 12 ya ponemos, repetimos el nombre del objeto, pero aquí es donde en la línea 12 ya lo estamos creando con la palabra reservada new. Del lado derecho estamos llamando al constructor caja
Ayer veíamos lo que era el constructor que va a crear nuestro objeto e inicializar lo que nosotros le indiquemos de atributos. Entonces, cuando crea el objeto, llama también al constructor caja. Recordemos que el constructor es un método para inicializar nuestro objeto. Ya estando aquí, se va a ir entonces al método caja. Se va al método caja, que caja es de tipo caja, o sea, pertenece a la clase caja, este objeto. Y aquí el método caja, ¿qué hace? Cacha la cantidad de dinero, que recordemos que era 2, la cacha, y fíjense lo que está haciendo. Está creando ahora un vector 1, que va a ser de tipo dinero el vector. Acá igual vemos que lo estábamos haciendo en 2 pasos. Ponemos primero dinero, corchete, corchete, y el nombre del vector para indicar que vamos a crear un vector. Y aquí abajo lo creamos. Repetimos el nombre, vector 1 igual a new, creamos el vector. Y recordemos que en el vector debemos decir de qué tamaño es. Ponemos su constructor dinero y el tamaño del vector, que en este caso va a ser cantidad dinero, que fue el número que caché acá, que es un 2. En resumen, estoy creando un vector que se llama vector 1 con 2 posiciones, porque cantidad dinero trae un 2. Ahí acabo de crear el vector. Voy a regresar a donde fue llamado mi objeto caja, que fue llamado desde proceso. Aquí lo llamamos, aquí llamamos a mi objeto, a mi constructor caja, perdón, que era la hora de crear el objeto. Pasamos a la siguiente línea y ahora vamos a crear otro objeto que se llama, perdón, no es cierto, vamos aquí abajo, lo que vamos a hacer es llamar a el objeto obj caja, que lo acabamos de crear en la 12, aquí ya lo mandamos a llamar, y de todo lo que tiene obj caja, que es todo el código que tiene caja, le estamos diciendo que ejecute el método setCaja. Y no solo eso, sino le vamos a mandar el parámetro de no cantidad, que es un 2. O sea, le mandamos el 2 a setCaja. Nos vamos a setCaja. Y en setCaja cachamos el 2 en cantidad y se lo asignamos a nuestro atributo de nuestro objeto. Entonces nuestro objeto obj caja ya va a tener el 2 en su atributo, que es cantidad. Nos regresamos a donde fue llamado. Aquí termina lo que es cantidad, por lo tanto regresa a donde fue llamado, que fue llamado desde interfaz. Aquí fue llamado proceso caja. Entramos a un ciclo for y recordemos que en el ciclo for primero se le asigna el valor ahí, que en este caso le estamos asignando un 0. De ahí preguntamos si es menor a cantidad y vale 0. Cantidad recordemos que vale 2. Pues claro que 0 es menor a 2. Por lo tanto es verdadero. Por lo tanto entra al ciclo for, que el ciclo for solo tiene una línea. Recordemos que esta tercera instrucción del for no la ejecuta hasta la segunda vuelta. Bueno, entonces nos quedamos aquí. Y menor o igual a cantidad es verdadero, por lo tanto entra al for, que nada más tiene una línea. Esta línea que está haciendo, está llamando al objeto proceso que creamos aquí en la línea 10. Y del objeto proceso nos interesa ejecutar el método insertar. Pero antes de irnos al método insertar, ¿qué estamos haciendo aquí? Le estamos diciendo que inserte un billete, que inserte el billete que vamos a contar. Y le ponemos aquí I más 1 nada más para que aparezca inserta el billete 1, porque I vale 0. I más 1 pues sería 1. Entonces dice inserta el billete 1. Como es un JOption Show Input Dialog, no solo me va a sacar el mensaje, sino que me va a permitir capturar. Voy a capturar el billete, vamos a suponer que le vamos a dar un billete de 100 pesos. Le damos 100, pero como es Show Input Dialog, recordemos que ese 100 va a estar en string. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Convertirlo a entero. Lo convertimos con integer parsing a entero. Entonces, ese 100 ya está en entero. Ahora sí, mandamos a llamar al método insertar y nos llevamos el billete de 100. Nos vamos a insertar. Y en insertar,
lo que estamos haciendo aquí, cachamos el dinero, que son los 100 pesos, y también cachamos el valor de I, que en este caso I trae 0. De ahí entramos a insertar, al método insertar. ¿Qué hace insertar? Únicamente llama al objeto dinero y por lo tanto ejecuta el constructor dinero y le pasa el parámetro de dinero, le pasa los 100 pesos. Es decir, nos vamos a ir al OBJ dinero y vamos a ejecutar el constructor dinero. ¿Qué tenemos en el constructor dinero? Simplemente cacha los 100 pesos y se los pone al atributo valor, se los asigna a través de la variable que nos sirvió para cachar los 100 pesos, que esto es el paso de parámetros. Lo cachamos y se lo almacenamos a el atributo valor. Recordemos que cuando ponemos dis.valor nos estamos refiriendo a los atributos de mi objeto, que son dos en este caso, valor y tipo de cambio. Aquí estamos diciendo que en valor almacenemos los 100 pesos. Entonces aquí nuestro atributo valor ya tiene 100 pesos. Ok, nos regresamos a donde fue llamado dinero. Fue llamado acá desde insertar. Por lo tanto, regresa al control aquí a la 17. Por lo tanto, pasa a la línea 18. Y fíjense, en la línea 18 estoy llamando al objeto OBJ caja otra vez y le estoy diciendo que ejecute el método getVector. Vamos a ver qué hace getVector. Nos vamos a el método getVector y el método getVector lo que hace es regresarme con el return la dirección donde está almacenado mi vector. Es lo que hace. Acuérdense que cuando yo pongo el nombre del vector solito, lo que me da es la dirección donde está almacenado ese vector en la memoria. Y me va a regresar la dirección. Ahora, como me va a regresar un valor, recordemos que después del public tengo que poner aquí qué tipo de dato voy a regresar. Puede ser un int, puede ser un float, puede ser un string, un doble. Pero en este caso, como lo que voy a regresar es la dirección de un vector, aquí indico que lo que voy a regresar es un vector. Recordemos que al ponerle corchete, corchete, estamos diciendo que es un vector de tipo dinero, porque recuerden aquí cuando creamos el vector, aquí en estas dos líneas que estamos creando el vector, estamos diciendo que el vector va a ser de tipo dinero, o sea, el vector va a almacenar objetos de tipo dinero, no va a almacenar ni enteros, ni dobles, va a almacenar objetos de tipo dinero. Por eso ponemos acá que ese vector que vamos a regresar es un vector de tipo dinero. Regresa la dirección del vector a donde fue llamado getVector y se trae la dirección para acá. Ya que tengo ubicado el vector, le digo que en el vector, en la posición I, o sea, en la posición 0, porque acuérdense que I vale 0, y también nos lo trajimos aquí, I vale 0. Entonces, en el vector, en la posición I, voy a almacenar el objeto dinero. Entonces, se dan cuenta que ya le metimos a la celda 0 del vector, ya le metimos un objeto, que es el objeto dinero. ¿Qué contiene dinero? Contiene el valor de los 100 pesos más todo este código, todo lo que contiene el objeto. Ok. De ahí nos regresamos a donde fue llamado getVector, que fue llamado desde... bueno, fue llamado aquí. Nos regresamos a insertar, que es el método en el que estamos. Insertar fue llamado desde acá, desde el principal. Termina el for acá. Entonces regresa, por lo tanto, regresa aquí arriba al for, porque es un for. Cuando regresa al for, recordemos que la primera línea que ejecuta es la última línea del for, que es el i más, incrementa el i en 1. Entonces ahora i va a valer 1 y vuelve a preguntar, ¿y que vale 1 es menor a cantidad que es 2? Claro que sí. Entonces vuelve a entrar y se vuelve a repetir el mismo proceso. Llamamos al objeto proceso, insertamos, del objeto proceso llamamos al método insertar, pero antes de hacer eso, mandamos el mensaje inserta el billete i más
1 sería 1 más 1 sería 2. Inserta el billete 2. Lo vamos a insertar de tipo string con show input dialog. Lo convertimos a entero. Vamos a suponer que le damos 200. Y le vamos a pasar ese 200, más aparte también le vamos a pasar la i, por eso está aquí la i al final. Le pasamos el 200 y le pasamos la i. La i ya vale 1, el nuevo valor es 200, entonces ese 200 y ese 1 se los vamos a pasar al método insertar. Entonces llamamos al método insertar. Aquí en insertar cachamos el 200 en dinero, que es de tipo entero, cachamos la i que ya vale 1, volvemos a entrar al método insertar y se repite el proceso. Crea otro objeto dinero, o sea, sería un segundo objeto dinero. El primer objeto dinero tiene 100 pesos. Ese es el segundo objeto dinero de tipo dinero, que lo tenemos arriba de tipo dinero. Y mandamos a traer al constructor dinero y le pasamos el valor de dinero, que en este caso es 200. Entonces se va al constructor, creamos nuestro objeto y le asignamos, aquí cachamos el valor de 200 y se lo asignamos a nuestro atributo. Entonces crea el objeto y además a valor le asigna el 200. Entonces ya tenemos dos objetos, un objeto que tiene 100 y este objeto de dinero que tiene 200. En este caso fue el constructor dinero el que ejecutamos. Recordemos que cuando declaramos el constructor, le ponemos public, de ahí el nombre del constructor, si va a tener valores que va a cachar, ponemos los valores que va a cachar, y usualmente inicializamos, estos valores nos sirven para inicializar los atributos de mi objeto. Ok. Regresamos a donde fue llamado dinero, que fue llamado desde el método insertar en la clase procesos. Pasamos a la siguiente línea y se repite, mandamos ahora a llamar al objeto caja, nuevamente mandamos a llamar getVector, entonces se va para getVector. GetVector lo único que hace es regresarme la dirección del vector con return. Recordemos, al poner el nombre del vector, lo que me regresa la dirección del vector. Estoy diciendo acá que voy a regresar un vector de tipo dinero. Me lo regresa a donde fue llamado getVector. Aquí fue llamado getVector. Ya tengo aquí la dirección del vector y le digo que ahora en esa dirección del vector, pero en la posición i, ahora ya vale 1. Entonces ya sería en la celda número 1 del vector. ¿Ahí qué voy a hacer? Voy a almacenar mi nuevo objeto que acabo de crear. Entonces, ¿qué voy a almacenar? Pues voy a almacenar mis 200 pesos que ya traigo aquí, más aparte todo el código. Pues ya tengo dos objetos almacenados en el vector. Regresa, insertar a donde fue llamado, que fue llamado aquí dentro del for. Termina el for, regresa al for. Incrementa ahí en 1, ahora iba a valer 2. Pregunta, 2 es menor a 2, que es cantidad. No, ya no. Entonces se sale del for. Se sale del for. Nos vamos a proceso, a la siguiente línea, es decir, llamamos al objeto proceso y vamos a ejecutar el método tipo de cambio, y lo único que vamos a poner ahí es llevarnos el parámetro tipo de cambio, que es este que tenemos aquí arriba, que aquí le capturamos que iban a ser pesos. O sea, el tipo de cambio que tiene la palabra pesos, nos la llevamos a el método tipo de cambio. Nos vamos al método tipo de cambio. En tipo de cambio, lo único que hacemos en este método es cachar la palabra pesos. De ahí llamamos al objeto dinero, que estamos llamando al objeto dinero, y le ponemos, mandamos a llamar el método set tipo de cambio y nos llevamos el parámetro tipo de cambio. O sea, la palabra pesos nos la llevamos a set tipo de cambio. Nos vamos a set tipo de cambio y lo único que hacemos aquí en set tipo de cambio es cachar el string que es pesos y almacenarlo en mi atributo tipo de cambio. O sea, aquí mi objeto le almaceno tipo de cambio y regresa set tipo de cambio donde fue llamado aquí, por lo tanto termina el método tipo de cambio, regresa donde fue llamado aquí en el principal. Pasamos a la 19 y la 19 dice, usted insertó con un show message dialog, mandamos a llamar al objeto proceso punto in cantidad, al método in cantidad. Vamos a ver qué hace el método in cantidad. El método in cantidad lo que hace
es irse al objeto obj caja y ejecutar el método getCantidad. Entonces se va a getCantidad y getCantidad lo único que hace es regresarnos la cantidad que ingresó, nos regresa cantidad. Entonces se va a donde fue llamado. Ah, perdón, estábamos acá, ¿no? En getCantidad. Lo que nos regresa es el valor de cantidad a incantidad. Nos regresamos a interfaz. Incantidad, dice usted insertó. Cantidad, recordemos que trae 2. Entonces dice usted insertó 2 billetes y un monto total de. Mandamos a traer el objeto proceso, pero ahora el método tipo de cambio. A ver, entonces aquí no hay más texto. Así que hay más texto. A ver, dice, usted insertó en cantidad, aquí nos sacó el 2. Dice 2 billetes y un monto total de. Mandamos a traer el proceso al objeto proceso punto suma, o sea, nos vamos al método suma. Y el método suma, espérenme, aquí ya me hizo otra cosa. Aquí está el método suma. Lo que hace, inicializa una variable que es igual a suma. Empezamos un ciclo for, donde este ciclo for, ahí la inicializamos con 0. Preguntamos si i es menor a objeto caja, o sea, vamos a llamar al objeto caja getCantidad. Nos vamos a getCantidad. GetCantidad lo que nos trae es la cantidad, que es un 2. Entonces aquí nos trae un 2. Se pregunta si i que vale 0 es menor a 2. Claro que sí. Entonces entra y va a ser lo siguiente. Va a ser la suma de la siguiente manera. Fíjense. Llama al objeto obj-caja y ejecuta getVector. Recordemos que getVector lo que me regresa es la dirección del vector. Me regresa la dirección del vector y le digo que en la dirección del vector en la posición i, en este caso vale 0, o sea, la posición 0, recordemos que tenemos 2 posiciones, la 0 y la 1 en el vector. En la posición 0, le digo que me ejecute el método getValor que se encuentra en la posición 0, porque recuerden que en la posición del vector tenemos todo un objeto grabado ahí, que es el objeto dinero. Todo esto está grabado en la primera celda. Entonces, esa primera celda, le digo que me ejecute el método getValor, que lo que hace getValor es regresarme el valor que tengo almacenado. Recordemos que en la primera celda teníamos almacenado el 100. Entonces, este return me va a regresar el 100. Me regresa el 100 con getValor y ese 100 se lo suma a la variable suma. Entonces, ya tengo aquí almacenado 100. Termina el for, regresa a la 26, incrementa ahí en 1, ahora ahí vale 1. 1 es menor a obj-caja.getCan, que lo que me da es un 2. Sí, es menor porque es 1. Entonces vuelve a entrar, vuelve a llamar al objeto caja, y aquí vamos a hacer una observación. Si yo estoy llamando aquí un objeto y un método, siempre primero va a irse al método que estoy llamando y hasta que regrese va a hacer la suma, mientras no la hace. O sea, nos vamos al objeto obj-caja, al método getVector que me da la dirección del vector en la posición 1. Entonces ya estando en el vector en la posición 1, ya estoy colocado en la celda 1. Ahí voy a ejecutar el método getValor, que getValor de ese segundo objeto lo que hace es regresarme el valor que tengo almacenado. Acuérdense que en el segundo objeto almacenamos un 200. Entonces ese 200 lo regresa. Aquí regresa el 200. Todo esto lo que hace, toda esta línea lo que está haciendo es simplemente jalar el 200. Ya que tengo el 200, ahora sí hago la suma. Le sumo lo que ya tengo en suma, que era el 100, por lo tanto me va a dar 300. Termina el for, regresa al for, incrementa ahí en 1, ahora i ya vale 2. Preguntamos, i que vale 2 es menor a getCaja.getCan, que es igual a un 2.
No, no es menor, entonces se sale del for. Se sale del for y ahora mandamos a traer al objeto caja.setSuma, o sea, nos vamos al método setSuma y le metemos además el valor de suma, que es donde llevamos la suma. Entonces nos vamos a setSuma y observen lo que pasa aquí. En setSuma le estamos asignando, cachamos aquí la suma, que es 300, y se lo asignamos a mi atributo suma. Entonces observen, ya tengo aquí en suma almacenado la suma, ya tengo aquí en vector las dos celdas llenas, en una tengo 100, en otra tengo 200, y ya tengo cantidad que tengo 2. O sea, mis atributos de mi objeto ya están llenos. Bueno, estábamos en suma, asignamos suma, regresa a donde fue llamado, y ahora llamamos al objeto, todo esto es dentro del método suma, ¿sí? Estamos dentro del método suma, que es este. Dentro de este método suma mandamos a llamarse suma para que se almacenara la suma. Y por último, lo que hacemos, volvemos a entrar al objeto caja y ahora vamos a ejecutar el método getSuma. O sea, acordemos que los métodos get nos regresan los valores. GetSuma, ¿qué va a hacer? Me va a regresar la suma que acabo de hacer. Me regresa la suma. Como suma es de tipo entero, aquí ponemos que es de tipo entero el valor que voy a regresar. Se viene para acá donde lo estoy llamando y le estoy dando un return. O sea, el 300 es lo que estoy consiguiendo acá con getSuma, el resultado de la suma. Lo estoy regresando ¿a dónde? A donde fue llamado el método suma. El método suma fue llamado del principal. Entonces aquí me regresa un 300. Entonces fíjense ya lo que imprimió. Dice, usted insertó 2, que en cantidad me regresa un 2, billetes y un monto total de, y aquí me regresa el 300, un monto total de 300. Por último imprimimos el objeto proceso punto in tipo de cambio, o sea, ejecutamos el método tipo de cambio, y lo único que hace in tipo de cambio es regresarnos lo siguiente. Manda a traer el objeto dinero, ejecuta el método get tipo de cambio, que get tipo de cambio lo que hace es regresarme el tipo de cambio que le almacenamos pesos, regresa a donde fue llamado, que fue aquí, y el tipo de cambio que es pesos, también lo regresa a donde fue llamado in tipo de cambio, que fue en el principal, y lo que me imprime aquí son el tipo de cambio que es pesos. Entonces al final dice, usted insertó 2 billetes y un monto de 300 pesos. Eso es lo que imprimió. Vamos a ejecutarlo. Ahí dice, ¿vas a insertar dólares o billetes? ¿Verán dólares, euros o pesos? Vamos a darle pesos.